No sé si hay palabras sobre puntos varios, entonces. Guiguren. El diputado Guiguren está... Diputado Guiguren. Sí, Presidenta, es que debiera haber habido el reemplazo del diputado Frank Sauerbaum por Araceli Neuquén. ¿No ha llegado? No. ¿No? No nos ha llegado. Mala cosa. Ya. Ok. Pero podemos hacer buena fe en el propósito y pedir que llegue para que esté habilitada para votar, porque esa es la idea, ¿no? ¿Podemos, sí, presidente, tener esa buena disposición? Tenemos que acordarlo acá en la comisión, hay acuerdo, así que podemos aprobarlo. Francisco, que lo manden del comité. Bueno, perfecto. Ya. Entonces pasemos al objeto de la sesión. Sí, disculpen, no sé si hay otro punto varios. ¿No? Ya, entonces pasemos al objeto de esta sesión. Bueno, la sesión está convocada en primer término con una tabla de fácil despacho que es para empezar a conocer un proyecto de ley presentado por la diputada Claudia Mix. Bueno, yo también estoy como emocionante del proyecto, y que tiene que ver con la regulación de la situación de las trabajadoras de casa particular frente a esta pandemia. No sé si ustedes tienen a mano el proyecto de ley, pero la idea era poder simplemente presentarlo para partir en esta tabla de fácil despacho. Tenemos media hora en esto. Pero si no, yo les puedo también contar un poco, pues la idea era poder escuchar a la diputada Claudia Mix, que lo va a consultar si es que se va a conectar al tiro o no. ¿Puedo hacer una pregunta previa, presidente? ¿Sí? Sí. No, por presidenta, saber en virtud de qué razón se pone este proyecto y no otros en la tabla de fácil despacho, habiendo muchas iniciativas que tienen fechas anteriores, que tienen prevalencia, que son materias que también son relevantes. Quisiera saber cuáles son las razones por las cuales se pone en tabla de fácil despacho este proyecto y se dejan postergados otros que tienen más antigua data. Mire, la verdad es que este proyecto de ley, nosotros al menos yo entiendo que nuestro mandato hoy día es abocarnos a los temas que tienen que ver con la pandemia. Este proyecto fue ingresado a fines de marzo, por lo tanto lleva harto tiempo en su tramitación, entendiendo que estamos en pandemia y todavía no vemos una solución, por lo menos para uno de los temas que plantea el proyecto de ley, por lo mismo requiere su avance. Bueno, ahí se incorporó la diputada Claudia Mix, así que podemos partir por escucharla. Diputado, de todas formas, si tiene, y lo planteo también para el resto de los parlamentarios y parlamentarias de la comisión, si tienen proyectos de ley que requieran que podamos empezar a verlos, por lo menos la tabla fácil despacho, yo pensé que este podía ser una buena opción, porque la verdad es que con las modificaciones que requería el proyecto de ley y su actualización, es un proyecto que es bastante breve, entendiendo por eso que también lo puse en la tabla de fácil despacho. Así que esos son los motivos, diputado Melero. De todas formas, nosotros podemos ver mociones parlamentarias en el resto de la sesión. Y bueno, ustedes me pueden hacer llegar las mociones parlamentarias, pero siempre teniendo en consideración que hoy día tenemos una situación en particular que resolver. Así que le paso la palabra inmediatamente a la diputada Claudia Mix para que alcancemos a revisar el proyecto. Sobre el punto antes. No, presidente, es que yo quisiera, yo no hablo por mí, no sé si hay alguna moción mía que hay, pero estoy pensando por el conjunto de los parlamentarios. No sé si el señor secretario o el subsecretario podrán ilustrarnos de cuántos proyectos hay que pudieran ser vistos en fácil despacho, y que son anteriores a este. Yo entiendo que hay varios diputados que han planteado mociones que también estarían probablemente deseosos que fueran tratados y que fueron presentados antes. Yo no sé, y acá viene mi duda, si hay algún acuerdo de los comités para que se vea preferencialmente proyectos de ley vinculados al tema del COVID. Yo lo sé eso respecto a los proyectos de resolución y de acuerdo en la sala. Pero respecto a las materias que se tratan en las comisiones, yo creo, presidenta, que siendo una facultad suya, ¿qué pone o no en tabla?
yo creo que es deseable, es bueno que haya algún nivel de conversación previa, de conocer los proyectos que están en tabla. Lo hemos hecho anteriormente, se han visto las mociones de distintos diputados, usted ha tenido una suerte de equilibrio político. Me acuerdo cuando vimos el proyecto mío que buscaba regular el tema de las reuniones de los padres y apoderados con los profesores jefes, después usted puso uno de la diputada Carol Cariola que apuntaron a decir. Ese ha sido el estilo y la forma como usted ha conducido a la comisión. Pero ahora me encuentro con un proyecto de reciente presentación, no conozco su contenido, no estoy yendo al mérito, sino que estoy tratando de establecer un criterio de preferencia y de forma cómo se respetan las iniciativas legislativas también de diputados de la Comisión de Trabajo o de otras, pero que también llevan mucho tiempo esperando. Entonces, yo quisiera, presidente, que usted recabara este criterio del secretario y pudiéramos tomar decisiones que no aparezcan o pudieran aparecer como pasando a llevar a otras iniciativas que están hace rato esperando ser tratadas en la comisión. Ese es mi punto, presidente. Si el secretario pudiera ilustrar. Ahí lo podemos ir resolviendo para las otras mociones, diputado, no hay problema. Entonces le doy la palabra a la diputada Claudia Mix. Pero el secretario está viendo la palabra, presidente, porque yo le hice una pregunta. Presidenta, perdona. Pedro. Solamente para recordarle a la comisión que los asuntos de tabla de fácil despacho son de exclusiva competencia de la presidenta de la comisión. No requieren acuerdo, ¿ya? Nadie le ha planteado eso. Solamente la tabla general, el orden del día, requiere acuerdo de la comisión. Los diputados que se interesen por colocar proyectos en la tabla de fácil despacho deben conversarlo con la presidenta para que la presidenta lo incluya. Pero no emanan de un acuerdo de la comisión. Quiero hacerle presente eso para que los parlamentarios que se interesen lo conversen directamente con la presidenta. Sí, hasta la fecha no me ha llegado ninguna solicitud, así que por eso mismo, si hay alguna solicitud me la hacen llegar y tengo toda la buena voluntad de poder ver un calendario. Así que le doy la palabra a diputada. Presidenta, con su venia, si yo mal no recuerdo, nosotros establecimos un listado de prioridades. Eso lo tratamos hace un tiempo atrás, y en razón de ese listado de prioridades es que se vio el proyecto mío, después se vio el de la diputada Cariola, y el secretario tiene un listado de prioridades. No hubo un acuerdo de listado de prioridades porque la tabla de fácil despacho la defino como en mis facultades de presidenta, sino más bien he tratado de hacer un equilibrio y de buena voluntad he visto proyectos que es de todos lados, así que no hay problema con eso. Pero por eso, no hagamos un tema de esto, diputado, porque si hay más proyectos que quieren ser revisados, tengo toda la buena voluntad de ponerlos y podemos conversar de esto en la próxima sesión. No hay ningún problema para poder procesarlo previamente. Yo le pido, presidente, que el secretario entonces nos entregue a los miembros de la comisión, porque yo no me lo sé, al menos el listado de los proyectos que tienen un año de presentación, y del tipo de naturaleza para poder nosotros conocer eso y hacerle propuestas a usted, pero la verdad que yo me sorprendo en la tabla con un proyecto que yo ni siquiera sabía que se había presentado. Lo hacemos llegar el día mismo, presidente. Hoy día mismo lo hacemos llegar. Perfecto. Diputada Claudia Mix, entonces le damos la palabra. Muchas gracias, presidenta. Yo la verdad que estamos votando en la Comisión de Medio Ambiente, así que estaba muy preocupada de poder tomar luego la palabra. Yo le agradezco la posibilidad de poner en tabla este proyecto. Este proyecto se ingresó el 25 de marzo de este año, no es un proyecto que está recién ingresado. Ojo, como para aclarar también al diputado Melero, fue en el inicio de la pandemia frente a la solicitud de la Federación de Trabajadoras de Casa Particular y también del Sindicato de Trabajadoras de Casa Particular. Es un tema que nos preocupa bastante, un proyecto simple, pero que da respuesta, porque efectivamente yo les quiero compartir a ustedes algunos antecedentes. 1 de cada 10 mujeres en Chile trabaja de asesora del hogar o trabajadora de casa particular. Y 1 de cada 3 de ellas es migrante, por tanto nos enfrentamos a 2 problemáticas bastante de dimensiones bastante grandes, que afecta a una cantidad importante de mujeres y que lamentablemente no fueron cubiertas en su mayoría por la ley de protección al desempleo. ¿Por qué? Porque el 53% de ellas tienen una irregularidad en su relación laboral, es decir, no tienen contratos de trabajo, por tanto hay un porcentaje menor que hoy día está siendo relativamente protegida por la ley, porque además tienen especificidades en la reglamentación que no les permite acogerse a cualquiera de las medidas que ofreció el gobierno. En general, quería compartir con ustedes, bueno, ya hay un comparado que me han compartido desde la comisión.
nosotros, como ha pasado ya varios meses de que se han avanzado en otros proyectos, la idea nuestra es aprovechar, digamos, y lo estuvimos revisando para poder actualizar el proyecto, de hecho, y lo queremos presentar hoy día, pero también con toda la disposición, de verdad, de que sea mejorado por ustedes. Ustedes son, en definitiva, la comisión técnica de este proyecto. Yo solo quiero, como mocionante, presentarla y decirles de verdad que hay muchas mujeres, yo estoy hablando de miles de mujeres que hoy día esperan una respuesta de parte de esta comisión de trabajo respecto a este proyecto. Yo quiero compartirle algunas cifras, algunos temas que tienen que ver con el proyecto, tal comparado también. Me parece que todos ustedes ya lo tienen, ¿no? Del comparado, ya, perfecto. Bueno, entonces, principalmente la idea central de este proyecto, que se llama además Cuida a quien te cuida, entendiendo que son ellas fundamentales hoy día en la labor que desarrollan en todos los hogares que cuentan con trabajadoras de casa particular. Este boletín 372-13, lo que busca principalmente es modificar el artículo 152 del Código del Trabajo, el cual establece como causal de término de contrato de la trabajadora de casa particular tener una enfermedad contagiosa, con el propósito de impedir su aplicación de la mencionada causal en los casos en que dicha enfermedad hubiese sido declarada como epidemia o pandemia por la autoridad sanitaria, como es el caso del coronavirus. Es importante hablar de que al noviembre del 2019 habían alrededor de 120.000 trabajadoras a nivel país sin contrato, que de acuerdo a las cifras del Instituto Nacional de Estadística, de un total de 296.000 personas que se desempeñan en estos puestos de trabajo, 138.000 perciben menos del salario mínimo. Es decir, además, considerar que aquellas trabajadoras de casa particular que no tienen contrato están por debajo del sueldo mínimo. O sea, estamos tratando de entender el contexto de lo que significa poder discutir este proyecto. Y frente, obviamente, a esta crisis sanitaria, la situación se vuelve más vulnerable aún, porque obviamente muchos empleadores han optado por cambiar algunas modalidades en forma unilateral, es decir, si no te quedas puerta adentro, no puedes continuar con tu relación laboral, y muchas de ellas han sido despedidas, entendiendo, por supuesto, que es una medida de parte del miedo que tiene el empleador de no ser contagiado, pero también hay muchas que han tenido que continuar en la modalidad de puertas afuera y están viajando todos los días, y por supuesto es muy complejo para ellas tener que abandonar el trabajo, porque además la mayoría de estas mujeres son jefas de hogar. Entonces, actualmente la ley número 20.786, que se promulgó el año 2015, regula la actividad de las trabajadoras y los trabajadores de casa particular puertas afuera, quienes tienen derecho a un descanso semanal que corresponde a lo menos los días domingos y festivos de cada semana, mientras que quienes desempeñan puertas adentro tendrán derecho a un descanso semanal los días domingos, los días sábados, los cuales de común acuerdo podrán acumularse, fraccionarse o intercambiarse por otros días de la semana. Lo que está pasando hoy día, además, es que las que han aceptado la modalidad de las puertas adentro, la verdad es que ya llevan 2 o 3 meses sin poder volver a sus hogares, porque bajo la posibilidad de perder el trabajo, finalmente están sin descanso. Además, Chile, y hay que mencionarlo, firmó el convenio 189 sobre los trabajadores y trabajadoras domésticas, convenio que por supuesto no se ha cumplido. Hay varias denuncias que se han hecho de antes de la pandemia, en que la fiscalización de parte de la Inspección de Trabajo no da abasto. Por tanto, finalmente ha sido letra muerta la ley que se promulgó el año 2015. Hay mucha irregularidad en el tema laboral de las trabajadoras de casa particular, y hoy día, insisto, producto de la pandemia, se ha profundizado aún más. Bueno, ¿qué propone finalmente esta iniciativa? Que es muy simple: impedir que se invoque la causal de término de contrato por enfermedad contagiosa del trabajador, es decir, que tenga la posibilidad de irse de cuarentena y poder volver a su lugar de trabajo por producto de la pandemia y de la o epidemia, que el trabajador podrá suspender también sus funciones de manera voluntaria durante la existencia de una alerta sanitaria producida por esta pandemia en particular, y mientras exista un riesgo grave para la salud o vida del trabajador, periodo en el cual se percibirá sus remuneraciones íntegramente.
y no podrá terminarse el contrato de trabajo por las causales establecidas en el código, ¿no? Tampoco podrá sufrir otro tipo de perjuicio o menoscabo en virtud de la adopción de estas medidas. Y en el caso de los trabajadores y trabajadoras de casa particular puertas afuera o puertas adentro, y en la necesidad de cumplir cuarentena obligatoria por contagio o cuarentena preventiva y no contar con contrato de trabajo escriturado o inscrito, se deberá mantener la relación laboral, incluyendo el pago íntegro de la remuneración. En el caso de los trabajadores de casa particular puertas adentro que deban hacer cuarentena preventiva u obligatoria, el empleador debe permitir que él o el trabajador o la trabajadora puedan mantenerse en el lugar de trabajo. Y por último, se agregó una indicación en conjunto con la diputada Jonas para modificar el proyecto en el aspecto relacionado con el pago íntegro de las remuneraciones en los casos de suspender sus funciones de trabajadora para que la norma sea concordante con la Ley de Protección al Empleo y que puedan optar a la indemnización a todo evento equivalente a un 4,11%. Eso en términos generales, Presidenta, es una ley, es un proyecto de ley, una iniciativa muy simple, se ajusta plenamente a la posibilidad que sea un proyecto de fácil despacho. Estamos hablando de miles de mujeres que hoy día esperan una respuesta, que han quedado fuera del radar del Estado en la discusión de los proyectos de COVID. No les ha aplicado la Ley de Protección del Empleo. Muchas de ellas hoy día no tienen la posibilidad de optar a bonos. Entonces estamos trabajando con ellas también para poder facilitar la postulación al IFE en su versión 2.0, porque a muchas en la versión 1.0, por decirlo, les figuraban a las que tenían el contrato unos ingresos permanentes y no les permitían postular. Hoy día, como se considera el ingreso informal y además el ingreso formal bajo el mínimo, podría haber alguna posibilidad de postularla, pero la práctica es que frente a la Ley de Protección del Empleo, ellas no han tenido ninguna posibilidad de ser protegidas. Eso en términos generales, Presidenta. No quiero quitarles más tiempo, ni mucho menos incomodar a ningún integrante de la comisión. Yo les agradezco de verdad. Yo sé que en este momento las dirigentes están escuchando la comisión, están siguiendo la comisión porque están muy preocupadas por este proyecto que, tal como lo dice, cuida a quien te cuida. Yo creo que más de algunos de los parlamentarios y parlamentarias, ministras, subsecretarias, cuentan con alguna trabajadora de casa particular en su casa que les facilita la vida. Por eso que el llamado es a cuidar a quienes nos cuidan hoy día para poder seguir ejerciendo nuestra labor con toda la tranquilidad. Eso, Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada. Bueno, como recién estamos empezando a conocer el proyecto de ley, le solicité y conversamos con el Ministerio del Trabajo para que puedan exponer la próxima semana. Y también podamos conocer la opinión de las trabajadoras, poder tenerlas en la sesión y así podamos ver el proyecto. Pero atendiendo eso y los elementos que este contiene, podríamos dejar la sesión hasta acá, o sea, respecto a este punto al menos, el objeto de la sesión, para que podamos avanzar con el proyecto de ley que tenemos pendiente en votación, a menos que algún parlamentario o parlamentaria quiera decir alguna palabra sobre este proyecto, o si no, dejamos los comentarios y las intervenciones para la próxima. ¿Les parece? Perfecto, ya. Entonces, muchas gracias, diputada Claudia Mix, por la exposición. Yo espero que se puedan leer el artículo que está modificado, y con la diputada Claudia Mix, como ella misma lo mencionó, hicimos una modificación. Obviamente esta es una propuesta de indicación porque no la vamos a presentar todavía porque está recién empezando el debate. Es para ver que hay disposición también a mejorarlo, por supuesto. Exacto, hay una disposición a mejorarlo y por lo menos desde ahora actualizarlo con lo ya incorporado a la Ley de Protección al Empleo, y por lo tanto por eso hicimos esa indicación. Para que todos también la puedan ver. No sé si desde la Secretaría a lo mejor la puedan hacer llegar al resto de las y los diputados, y también se la podamos mandar al Ministerio, y así ellos pueden exponer con todo conocimiento, ¿cierto?, también respecto a esta indicación. Sí. Bueno, yo me retiro, los dejo, me voy a la Comisión de Medio Ambiente. Muchas gracias, Presidente. Gracias. Ya, entonces pasamos al segundo punto de la sesión, que tiene por objeto seguir la votación en particular. Diputada Natalia Castillo, ¿sí?
Sí, presidenta, gracias. Yo pedí la mano hace rato por el sistema. Ah, No sé cuál va a ser el sistema para pedir la mano. Levantar disculpe. el chat, no sé. Ahí usted nos dice. Ya, Bueno, no respecto lo había a visto. es que quería hablar antes de que cerráramos el otro punto, pero Ya. respecto Ah, al proyecto de trabajadoras de casa particular, yo creo que es una iniciativa muy importante. Creo que la norma es discriminatoria incluso sin este contexto, porque es una forma de despido que se establece exclusivamente para este grupo de trabajadoras. Por lo tanto, creo que eso lo hace una norma que va en contra de la igualdad ante la ley. Pero creo que este tema es mucho más complejo que ver causales de despido. Yo estoy de acuerdo con que esta iniciativa la podamos ver rápido en la tabla de fácil despacho, no tengo objeción respecto a este tema, pero sí creo que hay un universo de cosas asociadas a las trabajadoras de casa particular que muchas veces, como son el último eslabón de la cadena del empleo, hoy día se están viendo más perjudicadas que el resto de las personas. Muchas veces las mujeres que trabajan, que son en su mayoría mujeres, que trabajan en casa particular, su empleadora también es mujer. Su empleadora también está sufriendo hoy día, como lo hemos visto en las últimas cifras, los efectos de esta pandemia. Entonces creo que es importante que podamos evaluar este tema, no sé si a propósito del proyecto, pero sí que tengamos una sesión para ver en particular lo que está ocurriendo con el tema de los cuidados. Hay varios proyectos en esta comisión y en eso también adhiero a la solicitud del diputado Melero de que podamos tener el listado, porque creo que todo lo que tiene que ver con el cuidado en general es algo que hoy día es tremendamente urgente, donde necesitamos el apoyo del Ejecutivo y espero que podamos revisar también todas esas otras iniciativas. Señora Presidenta, muchas gracias. Gracias, diputada Castillo. Está el diputado Eguiguren. O no sé si... Sí, Presidenta, ¿Sí? perdón, para ser absolutamente porque quiero quedar tranquilo que haya llegado la autorización, porque me dicen que la mandaron ayer en la noche. Entonces me quedé preocupado. La diputada Araceli Neuquén está aquí presente, pero no sé si está la autorización. Gracias, Presidente. Sí, Presidenta, secretario, sí. efectivamente a mi mail llegó el cambio de la señora Leuquén por el señor Sauro. Perfecto. Entonces ya está autorizada, no hay problema. Como lo habíamos acordado previamente. Así que, bueno, ahora sí, continuamos con la votación del proyecto de protección a los niños, niñas y adolescentes en materia de trabajo. Secretario, ya como para recopilar, yo sé que dejamos algunas pendientes, tenemos que ordenar un poco el tema. A ver, Presidenta, quedó pendiente a partir de la letra D, que está en la página 3 del artículo del numeral 2, la letra D, que ha pasado a ser E, en virtud de una modificación del Ejecutivo que fue aprobada por la Comisión. ¿Ya? Lo que era D, que decía trabajo peligroso, ahora es E. ¿Ya? Esa ¿Ya? letra pasó a ser E. Y respecto de ella hay varias modificaciones o indicaciones. La primera, que ustedes la tienen en el comparado en la página 3, es del señor Silver, para modificarlo en 3 sentidos, reemplazando la expresión trabajo peligroso por actividad peligrosa, reemplazando la expresión aquel trabajo por aquella actividad y reemplazando la palabra actividad por acción. Esa es la primera indicación. Después, las otras indicaciones son al párrafo segundo. Podríamos ver primero el párrafo primero, ¿qué les parece? Porque dependiendo de lo que acordemos, hay que modificar el párrafo segundo, porque en el párrafo segundo hay una indicación del señor Silver y del señor Jiménez, que no está en el comparado, para redactar de una forma distinta el reglamento, que hace alusión en el inciso segundo. Y también hay una indicación de la señora Castillo y la señora Yoma, y del señor Labra, que están en la página 3, 4 y 5. Vamos entonces por parte. Primero el párrafo 1. Sí, a ver, yo sé que el diputado en esta oportunidad, el diputado Silver,
dio a conocer su explicación, ¿cierto?, respecto a la indicación. No sé si el Ejecutivo quiera decir su opinión al respecto, ¿sí, subsecretario? Presidenta, sí, se escucha, sí. Muchísimas gracias, Presidenta. A ver, yo creo que el ánimo de todo en la comisión es que podamos avanzar este proyecto. Yo creo que este es un proyecto bastante transversal, entendemos la necesidad de actualizar nuestra normativa. Y en ese sentido, Presidenta, si bien, y lo expuse la sesión anterior, creemos que el término más adecuado por la terminología que ha hecho la propia OIT es hablar de trabajo peligroso. No vemos ningún impedimento, Presidenta, entendiendo los argumentos que dio el diputado Silver por su intermedio, Presidenta, la semana pasada, de no querer hablar de trabajo peligroso para efecto de trabajo infantil. Por lo tanto, entendemos la lógica de cambiar esto por actividad peligrosa, por aquella actividad, por acción, y por lo tanto, desde el Ejecutivo estaríamos conformes con las dos propuestas que plantea el diputado Silver, tanto en el párrafo primero, Presidenta, como en el párrafo segundo. Nos parece que mantiene el espíritu de la legislación, y si bien no es la terminología exacta que ocupa OIT, en este caso puntual creemos que no produce ningún perjuicio al espíritu de lo que se pretende. Perfecto. Diputado Jiménez y luego el diputado Melero. Gracias, Presidenta. No, solamente para el que estaba tratando de ver el comparado acá, entendí oír al secretario que una de mis indicaciones era para redactar diferente el artículo, pero la verdad es que la indicación mía solamente pretende bajar en lo que dice en lo que respecta al reglamento, bajar el plazo de 4 años a 1 año. Es lo único que hace la indicación, digamos. Eso quería agregar porque no es que cambie, solamente hablo del plazo ahí de bajarlo. Perfecto, diputado. Diputado Melero. Gracias, Presidenta. Me pasa, Presidenta, que viendo la redacción de la letra de este párrafo, se cambia trabajo peligroso por actividad, y después se habla de actividad u ocupación. Entonces, me pasa que una actividad de un niño, en este caso, no necesariamente puede ser laboral. Puede ser que el niño haga alguna actividad que no tenga una connotación de ocupación. Y por eso que obviamente el concepto de trabajo no deja ninguna duda, ¿cierto? Pero cuando lo reemplazamos por actividad y después ocupamos además ocupación, ya tenemos 3 acepciones para lo mismo que queremos decir: trabajo, actividad, ocupación. Entonces me parece que desde el punto de vista de la coherencia legislativa, debiéramos de resolvernos por una de ellas y no el uso indistinto de ellas según distintas menciones en el texto. Después el párrafo siguiente que vamos a entrar enseguida vuelve a decir que será el reglamento el que determinará las actividades. Yo, Presidenta, si no se quiere hablar de trabajo peligroso, entonces hablemos de ocupación, pero me parece que actividad es demasiado amplia porque puede haber una actividad que no es laboral. El concepto de ocupación tiene ya una connotación más contractual, más laboral. Creo que me explico en lo que quiero decir, pero me parece que estamos haciéndolo mal porque estamos metiendo 3 acepciones sobre lo que queremos decir y creo que deberíamos de definirnos por una de ellas. Gracias, Presidente. Gracias, diputado Melero. No sé si les parece, porque, a ver, yo que considero es que deberían, o sea, luego de que definamos cuáles son los conceptos, después adecuar todo el texto de la norma bajo esos conceptos. Yo no sé ahí, subsecretario, si lo que dice el diputado Melero puede generar una alteración, por lo tanto, del resto de los apartados del código, agregando un concepto distinto, pero si no, y si el gobierno está de acuerdo, yo entraría a votar más bien la propuesta del diputado Silver. Y también con su venia, Presidente, que sea coherente con la legislación internacional en esta materia, porque yo creo que la definición de trabajo peligroso está en general, me imagino yo, en toda la legislación mundial de la OIT, no tengo un comparado, pero me parece que innovar en la terminología también tiene el riesgo que nos aparta de los términos que se ocupan a nivel mundial. No sé qué nos puede ilustrar el subsecretario del Trabajo en esta materia, si tiene algo que comentar.
Diputada Castillo. Presidenta, llevo un minuto tratando de hablar. Es que estoy siguiendo ahora las manos que me levantan por La he la... levantado varias veces, Presidenta, en sucesivas Ya, oportunidades. no me ha aparecido acá, pero No, le doy la era- palabra entonces, diputado Silver. Sí, tiene la palabra. No, es que justamente por economía procesal tuve una buena discusión y debate con la encargada de la OIT, Patricia Roa, revisamos las convenciones internacionales y si bien creo que conceptualmente, para ilustrar al diputado Melero, lo que queríamos que no fuera concebido como trabajo, porque para nosotros esto debería estar fuera del comercio humano en términos civiles, para quienes son abogados entenderían el concepto. Más bien me inclino en los términos del artículo 182 de seguir la convención en esta materia y reponer y retirar en consecuencia mi indicación para tener la nomenclatura internacional de tal manera que sea coherente con el texto ratificado por Chile respecto a la Convención de los Derechos del Niño y la OIT en esta materia. Eso, señora Presidenta. Por eso era pertinente mi intervención. Perfecto. Gracias, diputado Silver. Entonces, con eso se resuelve igual el punto, diputado. O sea, podemos mantener entonces la propuesta como estaba. ¿Eso entiendo? Perfecto. Ya, me había pedido la palabra la diputada Castillo y luego el diputado Melero. Sí, justo se me cortó, por eso no he escuchado. Presidenta, yo creo que hay un tema acá con innovar en el término de los conceptos. No escuché bien la intervención del diputado Silva porque tenía el internet medio débil, pero creo que eso es un riesgo. A mí me gusta la redacción original, creo que el problema que se visualiza por parte del diputado Silver, que lo vimos en la sesión anterior, no es real. Yo creo que no se valida el trabajo peligroso al incluirlo, porque es un concepto que existe y que tiene un desarrollo. Entonces, a mí me gusta la redacción original. Yo preferiría esa, pero como no escuché bien la argumentación, me quedé como un poco... Puede que me falte información. Gracias. El diputado Silver dice que conversó con representantes de la OIT y que por lo tanto, y que en esa conversación le quedó como, en el fondo con el diálogo que se generó, él estaría de acuerdo con mantener la redacción original. Ya, mejor entonces, estamos de acuerdo. Sí, habría acuerdo. Diputado Melero. Agradezco mucho la información que entrega Gabriel Silver sobre lo que establece, si mal no anoté, el artículo 182 de la Derecho de la Convención del Niño. Ahí, por su intermedio, preguntarle al diputado Silver, ¿cómo está redactado ese artículo, Gabriel? ¿Cuál es el concepto que usa? ¿Habla de trabajo peligroso y punto, o hay una terminología distinta? Es por saber cómo quedaría entonces. Nada más. El diputado Silver, creo que no está en este momento, pero ahí está llegando, sí. Sí, sería la misma redacción, sería trabajo peligroso. Perfecto. Ya, muy bien. Ya, entonces si les parece pasamos a votar entonces la propuesta original. ¿Pareciera que hay unanimidad, Presidenta? Sí, entiendo que, a ver, no alcanzo a ver a todos. Si no la hay, pongan algo en sus manos, no sé. Estamos votando el primer párrafo, el primer inciso de la letra D que ha pasado a ser E. Porque después tenemos 3 indicaciones distintas para el segundo inciso, que es el reglamento. Exacto. Entonces, está en votación el primer inciso de la letra D que ha pasado a ser E. Ya, yo veo que hay acuerdo. ¿Sí? Sí, hay acuerdo. ¿Labra también? ¿Que estuvo en desacuerdo ayer? Sí, a ver, diputado Labra, ¿está de acuerdo? Sí, estoy de acuerdo, aunque me habría gustado rescatar cualquier actividad peligrosa u ocupación, que no alteraría en nada el texto, y me gusta que diga actividad peligrosa. Igual el diputado Silver es el autor, así que si él la retira, yo estoy de acuerdo con él. Ya,
Ok, entonces, aprobado. El párrafo segundo, secretario, entiendo que es lo mismo, ¿no? El párrafo segundo hace mención a un reglamento, presidenta, inciso segundo. Claro, Y ahí pero me hay refiero tres, a la indicación del diputado Silver, esa ya no iría. ya no iría ya. Está Claro. retirada esa indicación. Queda Perfecto. tal como está en la columna del medio del comparado. Pero hay Ya, que ver ahora las tres indicaciones respecto al reglamento. perfecto. ¿Ya? Hay una indicación del señor Jiménez que no está en el comparado, que la hizo llegar ahora, que dice, para sustituir el inciso segundo, el literal D, por el siguiente. Un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, previo informe de la Dirección del Trabajo y la Subsecretaría de la Niñez, y suscrito además por el Ministerio de Salud, determinará las actividades consideradas como trabajo peligroso conforme lo señalado precedentemente. Este reglamento deberá ser evaluado cada un año. Esa es la indicación del señor Jiménez. Después está la suya con la señora Castillo, que dice lo siguiente. Un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, previo informe de la Dirección del Trabajo y la Subsecretaría de la Niñez y suscrito además por el Ministerio de Salud, determinará las actividades consideradas como trabajo peligroso conforme lo señalado precedentemente. Este reglamento deberá ser evaluado cada 4 años. Y del señor Labra, que dice lo siguiente. Un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, previo informe de la Dirección del Trabajo y elaborado con participación de la Central Unitaria de Trabajadores y o organizaciones sindicales designadas por esta, la Subsecretaría de la Niñez y Defensoría de la Niñez, y suscrito además por el Ministerio de Salud, identificará y por tanto determinará hasta por un plazo máximo de 3 años las actividades consideradas como peligrosas para labores asignadas a adolescentes de menores de 18 años y mayores de 15 años. Esas son las 3 indicaciones. Perfecto. Le damos la palabra al subsecretario y luego al diputado Tucapel Jiménez. Ahí, presidenta, bueno, muchas gracias. A ver, yo creo que las indicaciones, tanto la presentada por usted con la diputada Castillo como la indicación del diputado Jiménez son prácticamente iguales. La única diferencia es el plazo del reglamento, ¿cierto? El diputado Jiménez plantea el plazo de 1 año, la indicación de usted plantea el plazo de 4 años, pero ambas complementan el mensaje original del Ejecutivo en términos de quienes deben participar en la elaboración del reglamento. A nosotros nos parece bien. Creemos que incorporar a los actores a las instituciones que ustedes plantean, tanto el diputado Jiménez como usted con la diputada Castillo, nos parece correcto, y habría que determinar obviamente el plazo de vigencia del reglamento. Yo lo conversé con el diputado Jiménez antes, creo que el plazo de 1 año es un plazo muy, muy exiguo. Estos son reglamentos que muchas veces demoran bastante tiempo en prepararse porque se consulta a varias instituciones, hay toda una normativa y unos protocolos y por lo tanto el plazo de 1 año puede ser un plazo exiguo. Ahora, si el plazo de 4 años parece excesivo, estamos disponibles obviamente a ver alguna alternativa, pero creemos que en esa línea, presidenta, debiera avanzar obviamente la indicación propuesta por usted. Ya, está el diputado Tucapel Jiménez. Gracias, presidenta. Sí, efectivamente conversamos con el subsecretario. A mí me parecía excesivo los 4 años, me parecen excesivos porque la efectividad y las falencias de una ley comienzan mucho antes. Todos en esta comisión tenemos larga experiencia, ¿no es cierto?, de que promulgadas las leyes comienzan las trampas. Entonces está bien, yo concuerdo con el subsecretario que quizás 1 año sea demasiado poco plazo, pero 4 me parece excesivo, entonces debiéramos llegar a un intermedio, si es que el resto de la comisión está de acuerdo, ¿no es cierto?, para aprobar esta indicación. ¿Ya? Y estoy ahí abierto a escuchar cualquier opinión de los colegas, pero me parece 4 mucho y 1 año estoy dispuesto a que llegue a un acuerdo en el plazo. Gracias. Perfecto. Diputado Melero. Gracias, presidenta. Lo primero, me parece muy bien la moción de ustedes, presidenta, de incorporar como organismo del Estado que deberá coparticipar en la elaboración del reglamento, previo informe. No sé si es mejor que en vez de la Subsecretaría de la Niñez
sea el Ministerio de Desarrollo Social del cual depende la Subsecretaría de la Niñez, objeto de igualar el rango, dado que está participando el Ministerio de Trabajo y está participando el Ministerio de Salud. Y creo yo que el Ministerio de Desarrollo Social puede incorporar una visión más amplia, más enriquecedora, que se suma a la visión de la Subsecretaría de la Niñez, de la cual depende, que depende del Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, yo les quiero plantear a los mocionantes, a mí no es que me moleste el concepto de Subsecretaría de la Niñez, sino que de pronto para elevar el rango, dejarlos a todos a nivel de ministerio y dar ese factor de mayor integralidad y de mayor amplitud. Respecto al plazo, fíjese, presidente, que a mí me gustan los 4 años, porque son años que coinciden con los periodos presidenciales y con los periodos legislativos, de forma tal de que hay una suerte de concordancia en la visión que van teniendo los gobiernos sobre los énfasis que se ponen, y creo que incorporarlo entre medio genera a veces elementos que van a poder generar un mayor tira y afloja, por así decirlo, en lo que debe o no incorporarse en el ministerio, o sea, en el reglamento. Por consiguiente, creo que en estos casos un plazo intermedio de 4 años me parece prudente, porque ya como alguno dijo, el subsecretario, creo, la elaboración de un reglamento desgraciadamente no se hace de un día para otro. Y someter a ese tipo de situaciones en periodos legislativos y en periodos presidenciales distintos, creo, digamos, que le puede agregar mayor dificultad. Por eso que creo que está bien pensado el concepto de los 4 años. Esos son mis comentarios y la opinión de los mocionantes de la indicación sobre el Ministerio de Desarrollo Social. Gracias, presidente. Diputada Castillo. Sí, presidenta. Algunos comentarios respecto a las indicaciones que efectivamente se parecen, pero tienen algunas diferencias, y yo creo que podemos fusionar ambas indicaciones una vez que también lleguemos a acuerdo en el plazo. El plazo de 4 años a mí me parece que está bien, porque es un plazo como que tiene que ver también con justamente con lo que decía el diputado Melero. Ya me estoy preocupando, estaba muy de acuerdo con él hoy día. No se preocupe. Porque tiene que ver también con directrices también que están relacionadas con los gobiernos. Y si es que no fuese cada 4 años, porque también me parece que hay un buen argumento en contra, en el sentido que puede, a veces la implementación de un plan, uno al poco tiempo se da cuenta que algo no está funcionando y requiere ciertos ajustes reglamentarios. Y en ese sentido creo que podríamos dejarlo en que el reglamento sea elaborado cada 4 años, pero que sea revisado a la mitad, a los 2 años, por indicación legal. Y en el caso que haya que establecer modificaciones a ese reglamento, a los 2 años se le establecen para los 2 años que siguen en curso. No sé si se entiende la idea, como dividir el periodo de los 4 finalmente en 2 para poder tener un periodo de evaluación del reglamento. Y respecto a los organismos que están a cargo, a mí me parece bien que quede el Ministerio del Trabajo como el encargado y que no quede esto diluido como en que participen todos los ministerios, porque al final cuando están todos a cargo no hay nadie a cargo. Se parece bien que en términos de jerarquía sea el Ministerio de Trabajo y Previsión Social quien haga el reglamento, y que para esos informes pueda también servirse de otros servicios que a lo mejor no van a estar como en la primera, digamos, jerárquicamente en el primer orden, como otros ministerios, sino que tenga capacidad de poder pedirla directamente a los servicios que sean pertinentes. Y en ese sentido creo que me parece correcto que esté la Dirección del Trabajo y la Subsecretaría de la Niñez, pero le agregaría del diputado Labra que además pudiéramos incorporar a la Defensoría de la Niñez. Probablemente la subsecretaría igual va a tener esa conversación con la Defensoría de la Niñez, pero creo que es importante que quede aquí porque es un organismo autónomo del Estado que le estamos encargando la protección de los derechos de la niñez y creo que es importante que esté también en este listado. Diputado Barros. Ahí sí, presidenta, gracias. Oiga, yo estoy en relación a quienes participan, a mí me parece, yo estoy con su indicación en relación
y el único cambio que le provocaría va en la misma relación a lo que dice el diputado Melero. Son los ministerios los que determinan, y si dentro de ese ministerio, ¿qué repartición será cuestión del ministerio que suscribe? ¿Por qué recalco el suscribe? Quien está a cargo es el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, y además lo suscribe el Ministerio de Desarrollo Social y el Ministerio de Salud. En relación a los plazos, más allá del reglamento que muchas veces demora, y por eso es que me parece bien los 4 años, recordemos que es la Contraloría la que toma razón de estos reglamentos, y en muchos casos pasan meses, incluso más allá de 1 año, en que la Contraloría toma razón para poder iniciar, ¿no es cierto?, la prueba de ese reglamento, a ver cómo funciona. Por lo tanto, me parece que 1 año es absolutamente insuficiente. El cambio de gobierno marca, ¿no es cierto?, un precedente en términos de línea de acción, y si se producen situaciones que ameriten una revisión de ese reglamento, perfectamente a petición parlamentario, como esta comisión, por ejemplo, frente a una situación que amerite la revisión, me parece que es un reglamento que perfectamente puede ser revisado en cualquier momento a petición de partes, como por ejemplo una comisión, pero me parece que los 4 años, en atención al promedio de lo que demora particularmente la toma de razón de la Contraloría, me parece que los 4 años está bien. Así yo lo dejaría tal cual lo plantean ustedes, reemplazando solamente el hecho de que quienes suscriben es el Ministerio del Trabajo como titular, y lo suscribe el Ministerio de Desarrollo Social y la repartición que éste determine, y el Ministerio de Salud. Eso es lo más, presidente. Gracias. Diputado Ramírez. Gracias, presidenta. Presidenta, a ver, sobre el tema de quiénes suscriben y quién está a cargo, yo estoy completamente de acuerdo con lo que ha dicho la diputada Castillo. Creo que mucha gente a cargo es nadie a cargo. A mí me da lo mismo cuántos ministerios suscriban, o sea, cuántos firmen el papelito. Pero yo, igual que la diputada Castillo, creo que la indicación tiene que dejar bien claro, o la disposición tiene que quedar bien claro, que el encargado es el Ministerio del Trabajo, y que los plazos corren para el Ministerio del Trabajo, y que quien finalmente entraría en mora si no se cumplen los plazos es el Ministerio del Trabajo. Luego, si esto tiene que revisarse por el Ministerio de Salud o lo que sea, y quien tenga que informarle a la comisión, mire, podemos buscar 1000 fórmulas, pero yo creo que la diputada Castillo en eso tiene razón. Sobre el tema de los plazos, presidenta, yo entiendo la inquietud del diputado Jiménez, porque el diputado Jiménez, si le entendí bien, él me puede corregir, le preocupa que el primer reglamento quede mal hecho. Claro, después en el tiempo el reglamento se va perfeccionando y se van agregando y quitando cosas porque la experiencia va enseñando cuáles fueron los aciertos y los errores. Entonces, en vista de que estamos hoy día en el 3er año de este gobierno, yo lo que propongo es que se revise el reglamento que se dicte, el primer reglamento que se dicte, se revise al cabo de 1 año, que es lo que propone el diputado Jiménez. Pero que a partir de allí se revise cada 4. De tal manera de poder arreglar de manera más o menos expedita los posibles errores o posibles cosas que no se consideraron en los hechos, para que el segundo reglamento sea mucho mejor que el primero, y luego ya se revisa cada 4 años. Yo creo que de ese modo podemos salvar el punto del diputado Jiménez, que según le entendí le preocupaba, él usó la expresión algo así como echar la ley, echar la trampa, me imagino que se refiere al primer reglamento, y luego ya se revisa cada 4 años, que parece un plazo razonable, dado los tiempos que se toma la Contraloría, dado que estas cosas requieren análisis, que dictación de reglamento, y cuando se suscribe, sobre todo por muchos ministerios, toman tiempo. Yo creo que de esa manera podríamos salvar el punto. Gracias, presidenta. Subsecretario. Presidenta, muchas gracias también. Yo creo que la discusión que se ha dado, yo creo que es valiosa para mejorar esta normativa. Un par de cosas, presidenta, que creo que es importante. Primero, ya hay un reglamento, no es que estemos creando el primer reglamento, ya hay un reglamento que es del año 2017, y el anterior había sido el año 2007, y por lo tanto, para contarle a los parlamentarios, a los diputados, por su intermedio, presidenta, no es que estemos creando un primer reglamento y por lo tanto
creo que varias de las dudas que hoy día existen de cómo quiere este primer reglamento pueden, a lo mejor con este nuevo antecedente, entenderse, porque ya hay un reglamento que tendríamos que obviamente actualizar, mejorar, etcétera. Por lo tanto, parto de esa premisa. Segundo lugar, Presidenta, la indicación de ustedes no habla que firma el ministerio, la subsecretaría de la niñez, sino que se pide un informe. A nosotros nos parece bien. Yo creo que el tenor de que quien elabora el reglamento y es responsable el Ministerio del Trabajo, que suscribe con el Ministerio de Salud, previo informe de determinado organismo, como la subsecretaría de la niñez, como la Dirección del Trabajo, u otro que se quiera agregar, nos parece correcto. Y tal vez, Presidenta, para sacar el tema del plazo, pensando que además el reglamento anterior se dictó el año 2017, y que esperamos que este proyecto sea ley ahora durante este periodo, y ojalá en las próximas semanas, ¿cierto? Tal vez un plazo de consenso podría ser establecer 3 años entre reglamento y reglamento. Nos parece que es un plazo que es razonable, y obviamente nos parece que es un plazo que se puede cumplir de buena manera. Lo planteo, Presidenta, como una alternativa de consenso, precisamente en el ánimo de poder avanzar en la materia. Ya, le doy la palabra al diputado Tucapel Jiménez y luego al diputado Labra. Gracias. ¿Se escucha? Sí. Sí. Gracias, Presidenta. No, en la mejor de las intenciones, digamos, de lograr un acuerdo, le quería preguntar al subsecretario qué le parece lo que propone el diputado Guillermo Ramírez, que a mí me parece que como que solucionar el problema, que hiciéramos una revisión al año y después quedara cada 3 años, o lo que proponía la diputada Natalia Castillo, que era 2 años, y hacer una especie de revisión antes de presentar el reglamento, si le parece bien o no esa fórmula. Subsecretario, para resolver el punto, digo. ¿Se desconectó? Presidenta. ¿Sí? Y si le diéramos una reacción que comprendiera lo que se ha dicho, por ejemplo, diciendo, este reglamento deberá ser evaluado al cabo de su primer año de vigencia y reevaluado cada 4 años. Eso. A mí me parece bien. ¿Salvamos? ¿Quién me está pidiendo la palabra? Aquí, subsecretario, Presidenta. Ah, ya, subsecretario. Es que no lo veo, ya. Presidenta, sí. ¿Sabe cuál es el problema práctico que veo en eso? ¿Qué pasa si la evaluación no es positiva? ¿O qué pasa si hay correcciones que hay que hacer? ¿Vamos a tener que esperar los 3 años siguientes o los 2 años siguientes para modificarlo? Una evaluación sin posibilidad de modificación creo que no sirve mucho. Entonces, por eso que nosotros planteamos la emisión de este reglamento. Como les digo, ya hay un reglamento del 2017, vamos a tener obviamente, una vez aprobada esta ley, actualizar ese reglamento. Ese reglamento va a tener una vigencia que nosotros proponemos 3 años para no llegar a los 4 que a lo mejor plantea el diputado Jiménez, que puede ser excesivo, y en esos 3 años más se tiene que actualizar nuevamente el reglamento. Pero estas revisiones intermedias, Presidenta, tiene un problema práctico, que es qué pasa si se levantan problemas. El reglamento tiene una vigencia por ley, y por lo tanto vamos a estar 1 año, 2 años tal vez con un reglamento en revisión, pero sin poder hacer correcciones. No sé si se entiende el punto. Entonces, la verdad es que preferiríamos una redacción más simple, por eso que estamos disponibles a que no sean los 4 años que propusimos, sino que un periodo menor, pero dar certeza de cada cuánto se renueva, porque efectivamente estas evaluaciones creo que puede ser complejo desde la operativa, lo planteo, Presidente. Bueno, el diputado Labra había pedido la palabra también. Muchas gracias, Presidenta. Yo no hablaba con el subsecretario, pero entiendo que en la indicación que estamos presentando se solucionan varios de los asuntos que se están habiendo aquí, salvo la atrocidad de presentar de tratar de incluir a la Central Única de Trabajadores en los posibles elaboradores de un informe. La indicación nuestra dice un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Está claro que es el Ministerio el que tiene la manera de hacer esto. Pero hay un informe de la Dirección del Trabajo y elaborado con participación de la Central Única de Trabajadores y organizaciones sindicales designadas por esta, la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de la Niñez, y es suscrito además por el Ministerio de Salud. Identificará, por tanto, determinará hasta por un plazo máximo de 3 años las actividades consideradas como peligrosas
para labores asignadas a adolescentes de menos de 18 años y mayores de 15 años. Tendríamos que actividades, incluirlo del trabajo a la que acaba de renunciar el diputado Silver. El asunto es que, claro, hay un reglamento, eso es un dato importante, pero los reglamentos en el fondo son en este momento más importantes que las leyes de repente. Entonces, el que se elabore un nuevo reglamento o se modifique el que hay, es súper importante que tenga contrapeso en su elaboración. Yo entiendo que aquí en la costumbre o la manera en que se han ido haciendo las cosas es casi sin contrapeso. Y por eso digo que en la Subsecretaría de la Niñez, porque es el organismo especializado dentro del Ministerio, la Defensoría de la Niñez, porque es una manera de poder defender en el reglamento la niñez. Por eso existe la Defensoría, un ente autónomo que debería tener vigilancia sobre este reglamento. Y la Central Única de Trabajadores, que es el organismo, yo diría, de mayor representación de los trabajadores, también debiera estar, y no debiéramos tenerle miedo a que eso se produjera. Si al final es el Ministerio el que va a determinar si ese informe va a dictar el reglamento. O sea, ¿cuál es el problema de que se converse, se elabore un informe y posteriormente el Ministerio haga el reglamento y lo mande a la Contraloría, sabiendo que ahí hay otro tipo de mediciones? Pero aquí es re importante los organismos que se han ido quedando, que los incorporemos definitivamente, que no nos acostumbremos a que sean solamente los organismos que tienen que ver con el gobierno o con el Estado, pero dirigidos por el gobierno, porque los ministerios tienen una dirección. Entonces, para mí es súper importante que el reglamento sea también supervisado o elaborado ese informe con la participación de los organismos que mencioné. Entonces, creo que si no se avanza a un Estado cultural donde se aceptan las organizaciones de trabajadores y trabajadoras como elementos que son participativos, yo no tengo problema en retirar esa parte y queda bien parecido a los demás y quedamos con los 3 años y podemos hacer una muy bonita mixtura entre las 3 indicaciones sin ningún problema. Eso quería decir. Muchas gracias, Presidenta. Diputado. Le damos la palabra al subsecretario que me dijo que tiene una propuesta. Presidenta, con el ánimo de poder avanzar y poder cerrar este tema que creo que es súper relevante, pero que podamos avanzar. A ver, respecto de la consulta a organismos, el convenio 182, Presidenta, obliga a las partes, cada vez que se dicta un reglamento en esta materia, a consultar a los organismos tanto de los trabajadores como de los empleadores. Por lo tanto, eso que plantea por su intermedio el diputado Labra, que nos parece súper atendible, eso ya está. Y de hecho, en la práctica, los organismos, en este caso la Central Unitaria de Trabajadores y en el caso de los empleadores, la CPC, deben suscribir un documento posteriormente que señalan que efectivamente se puso en consulta de ellos los reglamentos, en este caso de trabajo infantil. Por lo tanto, creemos que ese punto, Presidenta, está solucionado. Ahora, nosotros no vemos inconveniente, Presidenta, para poder cerrar el punto, que digamos que el reglamento es elaborado por el Ministerio del Trabajo y suscrito más por el Ministerio de Salud, previo también informe de la Dirección del Trabajo, la Subsecretaría de la Niñez, y podríamos agregar la Defensoría de la Niñez, como plantea el diputado Labra, y que este reglamento dura un plazo de 3 años. Planteo eso, Presidenta, como una propuesta, intentando consensuar las distintas posiciones, pero para efecto también poder ir avanzando, y creo que queda bastante más consolidado, y tomamos un poquito de las indicaciones de cada uno de los parlamentarios, que creo que todas aportaban en el mismo sentido, Presidenta. Me parece bien, yo al menos acojo la propuesta que hace el subsecretario como para poder ir avanzando, teniendo en consideración todos los elementos que se han dado en la discusión. Si nadie más tiene algo que aportar, podríamos pasar a la votación de esa propuesta en particular. A ver, Presidenta. ¿Cómo quedaría el redactado para los efectos de que haría un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, previo informe de la Dirección del Trabajo, la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de la Niñez, suscrito además por el Ministerio de Salud? Exacto. ¿Así, Fernando? Sí. Ministerio del Trabajo, el previo informe de la Dirección del Trabajo. Pedro, correcto, esa es la redacción. Y después continúa
determinará las actividades consideradas como trabajo peligroso conforme lo señalado precedentemente. Este reglamento deberá ser evaluado cada 3 años. Exacto. Muy bien. Ya, presidente. ¿Qué le parece? Perfecto. Si le parece a la comisión, ¿no? Diputado Jiménez. Gracias, presidente. Es que sigo teniendo la duda con el plazo. Yo le pediría a su secretario, fíjese que si pudiese ser 2 años, o si no, yo preferiría que quieran 4. Definitivamente, digamos, no quiero hacer cuestión de este punto, pero el 3 años, la verdad que es el que menos me convence, digamos. O sea, si no se pudiese llegar a 2, prefiero que queden 4, definitivamente. Estoy de acuerdo, presidente. ¿Estamos todos de acuerdo entonces? 4, sí, presidente. Ya. Perdón, presidenta, ¿con 2, 3 o 4? Porque no entiendo. El diputado Jiménez dice con 4. No, o sea, yo propongo si es que 2. no es 2, la propongo 2, que pero sea 4. si no hay consenso de 2, debería ser 4, digamos. No 3. Claro. No entiendo si bueno. Sí, pero ¿Estamos en 4 entonces? La diputada Castillo me pide la palabra. Ahí sí, que estaba silenciada. No, presidenta, yo estoy de acuerdo con el diputado Jiménez, pero también me gustaría que si al subsecretario no le parece bien poder dejar el reglamento deberá ser evaluado cada 4 años, pero con un periodo intermedio a los 2 años de una revisión. Si lo podemos dejar así, si no, votémosla cada 4 años, porque también podríamos poner sin perjuicio de modificaciones que haya que hacer en el periodo intermedio, algo así, como dejar algo un poco más abierto, pero creo que 3 años enreda mucho más las cosas. Perdón, presidente. Secretario. Subsecretario. Sí, presidenta, a ver, para poder responderle por su intermedio al diputado Jiménez, 2 años nos parece que es poco. Estos reglamentos, créanme, el que tenemos hoy día es del 2017 y el anterior había sido 10 años antes. Y en general estos reglamentos toman tiempo, especialmente cuando hay, obviamente, varias opiniones que nos parece súper válido el Ministerio de Salud, el Ministerio del Trabajo, informes de organismos. Ahora, lo que uno podría poner, a lo mejor que en el párrafo final, este reglamento deberá ser evaluado en el plazo máximo de 4 años. Con eso dejamos abierta la ventana, que es como plantea muy bien la diputada Castillo, si a los 2 años nos damos cuenta que efectivamente el reglamento se está quedando corto, podamos, obviamente, hacer el cambio antes. Entonces, más que poner un plazo fijo de 4 años, poner un plazo máximo, un techo. Puede ser una buena alternativa, presidenta, lo planteo. Me parece bien. Perdón. Súper buena propuesta. Me parece una buena propuesta. De 4 años. Perdón, me parece una propuesta. ¿Cuál es? ¿Cómo quedaría entonces? Presidenta. El reglamento deberá ser evaluado en un plazo máximo de 4 años. Presidenta. Diputado Labra. Sí, es que a mí me parece que si fuera un plazo máximo de 3 años, me parece mucho mejor todavía, más cercano a lo que plantea el diputado Es que hay Jiménez. diferencia y el diputado Jiménez dice que no está de acuerdo con que sean 3 años, sino es mejor 2 o si no 4. Yo no estoy de 3 acuerdo en que años. sea 4 años. Ya votemos, presidenta. Votemos entonces, sí. La propuesta entonces sería en un plazo máximo de 4 años. Esos plazos máximos nunca se cumplen. Si la Secretaría pudiera modificar en el mismo documento que tenemos a la vista, ¿cómo quedaría la indicación? Se puede editar ahí mismo. Se puede editar ahí mismo. Creo que tiene que editar la nuestra, la de la diputada Castillo y la mía. Esa. Sí. Sería igual, pero con el plazo hasta 4 años. No, pero es que también incluía la... Ay, a la Secretaría de la Niñez. Está clarito. ¿Está? ¿Pero lo anotó? No, pues. Sí, pues. A ver. Está escribiendo ahí. Quería así el inciso. Un reglamento dictado por el Ministerio del Trabajo y Previsión Social, previo informe de la Dirección del Trabajo, la Subsecretaría de la Niñez y la Defensoría de la Niñez, y suscrito además por el Ministerio de Salud, determinará las actividades consideradas como trabajo peligroso, conforme lo señalado precedentemente. Este reglamento deberá ser evaluado como máximo cada 3 años.
No, pues cada 4. Cada 4. Como máximo cada 4 años. Ahí sí. No, ahí Ya. quedó perfecta. Muy bien. Ya, entonces votemos esa indicación. Un momento, presidenta. Ujú. A este paso los niños van a ser adolescentes, presidente, cuando saquemos la ley. Así es, don Patricio. No tienen que pedir la palabra para ¿Están todos de acuerdo? ¿O hay alguien que quiera votar? Oh, Vitelio. Ya dijo el diputado Labra que no le gustaba. Yo, perdón, Diputado Labra. sí, vamos a tener que votar nominalmente, ¿cierto? O sea, Muy bien. cada uno, ahí voy a justificar mi voto. Gracias. Señor Barros. Ahí sí. A favor, señor secretario y presidenta. Señora Castillo. Apruebo. Señor Durán. Señor Durán. No lo veo. A favor, conectado. a favor. Ah, ahí está. Ah, está ya, está presencial. Sí. A favor. Señor Eguiguren. Don Francisco. A favor. Señor Jiménez. Francisco estaba acá. Señor El hombre Jiménez. del momento. A favor, dice también. A favor. Señor Labra. A mí me sigue pareciendo que 3 años, un máximo de 3 años, es mucho mejor que 4 años. Y voy a votar en contra. Señor Melero. Yo, presidente, estoy de acuerdo con la diputada Castillo y Yomans, así que voto a favor. Recalca. Señor Ramírez. A favor, presidenta. Señor Saavedra. Señora Neuquén. A favor, presidente. Presidenta, perdón. Señora Sepúlveda. Señor Silver. ¿Está por ahí? No. Presidenta. A favor. 9 votos a favor, presidenta, 1 en contra, ninguna abstención. Aprobado el párrafo segundo. Estamos al párrafo entonces segundo. ¿Te llamo el tiro? ¿Te llamo? A ver. Espérate un minuto, te llamo el tiro. Mi hija. No se preocupe. Seguimos. Llámela. No importa. Entonces nos correspondería la letra E del numeral 2, que ha pasado a ser F, que dice... Sí. Gracias. Dice trabajo adolescente protegido. ¿Le doy lectura o lo pueden leer ustedes mismos? Lo podemos leer nosotros mismos. Hay una indicación del presidente de la República que está ahí en pantalla y no tengo indicación. No tengo otra indicación, presidente. ¿Se le parece? ¿Le parece a la comisión? ¿Cuál es la indicación? Sí, presidenta. La indicación dice... La del cambia ejecutivo la que está frase. ayer en el comparado. Sí, está en el comparado, es del ejecutivo solamente y dice, Es muy en vez de sencilla. niño y niña, niños, niñas y adolescentes sin edad para trabajar. Muy bien, de acuerdo. ¿Si le parece a la comisión? Sí, presidenta. Ya, perfecto. Entonces, Presidenta, y podríamos incluso votar una genérica, que cada vez que diga eso se cambie. Yo estoy de acuerdo con la diputada Castillo. Yo también estoy de acuerdo con la diputada Castillo. ¿Ves? Muy transversal. No vienen más del mismo tenor, ¿ah? Ah, bueno. Justo que No había vienen más logrado. del mismo tenor, pero está bien. Pasaríamos entonces... Ya está, secretario. Yo dije traje la paz a esta comisión. Perdón, Natalia. A ver, en el numeral 3 dice, agréganse los siguientes artículos 13 bis, 13 ter y 13 quater nuevos. Ahí tenemos una indicación
No, todavía nada. Tenemos una indicación del presidente de la República al artículo 13 bis. Lo tienen ustedes también en pantalla ahí, presidenta. Isa, cuente. Diga. No, micrófono. ¿Qué pasó? Apaga el micrófono. Ahí sí. No la vaya a retar ahí, todo Chile lo escucha. Ya, entonces la letra, bueno, primero, ¿qué les parece la letra A? O más bien, yo diría que ahí no debería haber problema. La letra con la No, letra para A, No, ¿cierto? no hay problema. Ya, entonces, No hay una problema, parte. presidente. Lo otro es que el presidente ingresó una modificación a la letra B, que, No, al 13 bis. claro, pero a la letra B en particular, del 13 bis. Ah, ya. Contar con autorización por escrito del padre, madre o de ambos que tengan el cuidado personal, o a falta de ellos, de quien tenga el cuidado personal, a falta de esto, de quien tenga la representación legal, claro, o a falta de los anteriores del inspector del trabajo respectivo. Ahí no sé, hacen como un cambio de concepto. Está el concepto de guardadora. ¿eh? Presidenta, yo creo que está bien la indicación presidencial Sí. porque en el fondo en el original del proyecto no va respecto a las reglas de representación de los adolescentes, entonces mejor seguir la regla general. Clara, si puede silenciar su micrófono. Gracias. Ya, perfecto. Entonces estaríamos bien con lo que ya está, hasta ahora, lo Sí, que hemos visto. Sí, Luego hay presidenta. una indicación, es que para ver si podemos votar todos juntos, si es que hay acuerdo. Entonces, Perfecto. para separar lo que tenemos acuerdo y que no. Después tenemos una indicación que presentamos con la diputada Castillo. A ver, la estoy buscando por acá para... La tengo yo, presidenta. ¿Ah, la tiene usted? Ya. Es para agregar al literal B, que pasa a ser inmediatamente después del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, lo siguiente. Tenemos literal B ahí. En el último caso, el inspector del trabajo, previo a otorgar la autorización, requerirá informe sobre la conveniencia de la misma al órgano de protección administrativa de la niñez que corresponda. También una indicación del señor Labra, también para la letra B, que es para reemplazar el primero y segundo párrafo por el siguiente. Contar con autorización por escrito del padre o madre, o a falta de ellos, del abuelo o abuela paterno o materno, o a falta de esto, de los guardadores, personas o instituciones que hayan tomado su cargo al adolescente con edad para trabajar, o a falta de los anteriores del inspector del trabajo respectivo, previo informe favorable del Tribunal de Familia competente. En cualquier caso, el Tribunal de Familia podrá dejar sin efecto dicha autorización si la estimara inconveniente para el adolescente con edad de trabajar. Presidenta, esa última indicación, ¿cuál es la novedad? ¿El tema del Tribunal de Familia? Lo que pasa es que antes de eso, porque en el proyecto de ley, ahí estoy viendo acá, que la parte final dice, en caso que la autorización haya sido otorgada por el inspector del trabajo, este deberá poner los antecedentes en conocimiento del Tribunal de Familia competente, el que podrá dejar sin efecto la autorización si la estimara inconveniente para el adolescente. Entonces yo creo que bien. Eso está bien, eso está bien. Solo Lo que pasa es que pedir siempre que sea el Tribunal de Familia, lo único que hace va en perjuicio del menor en caso de urgencia porque ralentiza todo el proceso. Claro. Sí. Y además que en el caso de porque en el fondo siempre que la autorización haya sido otorgada va a ir a esta consulta. Entonces pedirlo ex ante y pedirlo ex post es como demasiado redundante. Además que vamos a en un caso muy excepcional donde los padres no están de acuerdo. Sí, le doy la palabra. Sí, porque al final se transforma en... Diputado Labra. Sí, muchas gracias. Yo creo que lo que dice el diputado que plantea que pedir primero al Tribunal de Familia es una demora en la rapidez de que el niño o la niña ingresen a trabajar. A mí me parece que al contrario, si estamos hablando de protección, lo que se hace es que con un informe favorable del tribunal, ¿cierto? Recién el inspector puede autorizar el que alguien trabaje o no.
A mí me parece que el inspector del trabajo, y perdónenme mi ignorancia, pero no es la persona que puede reemplazar a los guardadores, a los padres o a los abuelos. Es un tribunal de familia el que tiene que decir, se puede demorar un poco, tiene que decir si el niño está en condición de trabajar o no, o la niña. Me parece que ese tiempo que se pierde no se pierde en realidad, se protege, porque si el inspector informa que va a trabajar y empieza a trabajar y se produce daño, ya ese daño no lo va a poder reponer. Entonces, es mejor que un tribunal de familia que se supone experto o experta en definir situaciones de niños y niñas, sea la primera opción, después de los padres, los abuelos, los cuidadores, las instituciones. Me parece que el inspector debería estar final y se protege en realidad. Ahora, si lo que se quiere es que el niño o la niña salga a trabajar lo más rápidamente posible, está perfecto la manera en que lo están interpretando. Pero a mí no me parece que, a nosotros y nosotras, nos parece que primero tiene que ser un informe favorable del Tribunal de Familia, el que diga si está apto o no apto y el lugar donde va a trabajar también. Yo creo que ese informe se lo tiene que dar al Tribunal de Familia, y una vez que el Tribunal de Familia autorice, recién el niño o la niña puede trabajar, o el adolescente, no sé. Eso, muchas gracias. Ya, estaba la diputada Castillo. Sí, presidenta, bueno, respecto al tema del Tribunal de Familia, que igual algo estaba adelantando, pero creo que es importante, si estamos haciendo un esfuerzo por cambiar la institucionalidad de infancia, justamente ir descomprimiendo los tribunales y que los tribunales estén preocupados de las vulneraciones graves de los derechos de la niñez en sus distintos ámbitos, digamos, el ámbito educacional y todo eso, pero para efectos de las autorizaciones creo que ya va a ir en consulta cuando sea por parte del inspector del trabajo, entonces creo que ese ámbito ya está cubierto desde esa perspectiva. Dame un segundo. Y lo otro que quería aprovechar, que creo que nuestra indicación tiene algo que puede ser mejorable, porque dice requerirá informes sobre la conveniencia de la misma al órgano de protección administrativa de la niñez que corresponda. Creo que ahí deberíamos ponerle, para estar en concordancia con lo que está en la ley de garantía, que ya está a punto de salir, que diga sobre la conveniencia de la niñez a la oficina local de la niñez o al órgano de protección administrativa que corresponda. Porque en la ley general de garantías, lo que se está promoviendo es que cada municipio o distintos espacios territoriales tengan oficinas locales de la niñez, y por mientras esas oficinas se implementan, de hecho ahí hay toda una pelea de cuánto va a ser el plazo, quienes van a asumir la función de la oficina local de la niñez está determinado en esa misma ley. Entonces así matamos dos pájaros de un tiro, entonces le damos esta función a la oficina local de la niñez, o el organismo que la misma ley defina cuál va a ser, digamos. Que en este minuto están siendo las OPD, y en algunos lugares donde no hay OPD, otro tipo de oficinas municipales, pero eso ya se está resolviendo, entonces creo que para no innovar podríamos dejarlo así. Diputado Ramírez, y pasamos a la votación. No, yo no estaba pidiendo la palabra, presidenta. Gracias. El subsecretario me había pedido la palabra. Sí, disculpe, el subsecretario. Sí, gracias, presidenta. A ver, presidenta, solo para explicar la indicación del Ejecutivo muy simple, lo que hacemos es actualizar la normativa a lo que hoy día es el Código Civil. Hoy día ya nuestro Código Civil, y lo decía muy bien la diputada Castillo, ya nos habla de abuelos o abuelas para efectos de la curaduría de los niños, niñas, sino que el padre, la madre o quien tenga el cuidado personal, y por lo tanto lo que hace va en ese sentido. Por otro lado, presidenta, también nos parece correcta la indicación que usted plantea junto con la diputada Castillo en términos de que en el caso que sea el inspector del trabajo quien deba dar la autorización, pida esta autorización, este informe, etcétera. Nos parece que va en el sentido correcto. Respecto a lo del Tribunal de Familia, al igual que el diputado Melero, vuelvo a estar de acuerdo con la diputada Castillo en términos de que efectivamente, y lo decía muy bien la diputada Castillo, hoy día tenemos que ir desatochando nuestros tribunales, establecer además un permiso previo, un permiso ex ante para trabajar por parte de los adolescentes. Lo único que vamos a lograr, presidenta, es un aumento de la informalidad, porque la verdad es que va a ser una norma que nadie la va a cumplir,
lamentablemente, y vamos a tener a ese adolescente con una mayor desprotección de lo que tiene hoy, porque va a estar informal, porque no le van a hacer un contrato de trabajo si hay que ir a pedir una audiencia al Tribunal de Familia para que le den fecha, no sé, para cuántas semanas más. Entonces, desde ese sentido, entendiendo obviamente el espíritu de lo que plantea el diputado Labra, y compartimos obviamente la necesidad de protección, creemos que puede ser inoficiosa una norma de ese estilo y que puede terminar perjudicando al adolescente en vez de favorecerlo al fomentar la informalidad. Diputado Labra, y votamos. Yo entiendo el argumento de que se puede demorar el aparato burocrático de los tribunales de familia, pero creo que exactamente lo que tiene que hacer esto es forzar el sistema para que los tribunales hagan su pega. O sea, si decididamente entramos por decir, no, es que sabe que se va a demorar mucho porque usted sabe los trámites que hay que hacer, eso lo estamos haciendo con respecto a todo el Estado. Y si no lo hacemos ahora, va a quedar el niño o la niña, va a quedar, puede suceder, porque de eso estamos hablando, de trabajos peligrosos, de proteger, y si estamos hablando de proteger, a mí no me interesa matar 2 pájaros de un tiro, no me interesa matar nada, me interesa proteger todo. Entonces, culturalmente yo entiendo que cómo están votando, pero creo que para la historia de la ley me interesa dejar claro que yo no estoy de acuerdo con que solamente el inspector del trabajo sea el que determine el que se pueda trabajar o no inmediatamente. O sea, yo creo que el informe del Tribunal de Familia o de la Oficina de la Niñez que viene en una posible ley que se está discutiendo los plazos, ahora estamos discutiendo en esta ley. Y esta ley la que me interesa es que lleve ese mecanismo incorporado. Y en ese sentido, lo que yo tengo a la mano es el Tribunal de Familia competente. No tengo ningún otro organismo y lo puede hacer después de que el inspector autorice el trabajo con un informe va a ser lo mismo, que va a estar esperando y después que llegue el tribunal funcione, le puede decir no, deje de trabajar y todo el daño que se va a producir ahí, ¿quién va a ser responsable? Yo no quiero ser responsable. Si ustedes quieren ser responsables, votémoslo como ustedes quieran. Ese es el punto mío, con mucho respeto por la sabiduría que tienen todos ustedes. Es lo que yo veo, es lo que yo siento. Muchas gracias. Ya, entonces le ponemos en votación las indicaciones. Las indicaciones como están, presidente. ¿Cómo? Las indicaciones como están en el comparado. Sí, como están en el comparado. Está bien. La primera indicación es la del presidente de la República, que reemplaza el primer párrafo de la letra B. Ustedes la tienen ahí en pantalla. Y recuerden que si aprobamos estas indicaciones, las demás caen. Pero las otras son para agregar. Sí, pues, secretario. La mía y la de la diputada Castillo es para agregar. Entonces no debería caerse. Esta no cae, sí tiene razón usted. La que debería caerse Es la es señora Laura. Exacto. Exactamente. Ya. Señor Barros, estamos votando la indicación del Ejecutivo. Señor Barros. Ahí sí. Voto a favor, presidenta, señor secretario. Señora Castillo. Señora Castillo. Ahí. Pese al autor, apruebo. Qué feo. Señor Durán. A favor. Señor Iquiguren. A favor. A favor. Señor Jiménez. Señor Jiménez. A favor. Señor Labra. Yo voto en contra.
Señor Melero. Don Patricio. Sí, presidente, voto a favor y amiga Natalia, te mandó una caja de mercadería el presidente y así le paga. Señor Ramírez. A favor. Señor Saavedra. Señora Leuquén. A favor. Señora Sepúlveda. Señor Silver. Señora Presidenta. Está la diputada Sepúlveda, Pedro. Señora Sepúlveda. Presidenta, yo me disculpo de no haber estado toda la discusión porque estoy en la Comisión de Constitución también defendiendo un proyecto ahí. Yo voto en contra, presidente, porque la inspector del trabajo a mí también me hace ruido y lo conversamos la sesión pasada. Señor Silver no está, ¿no? Señora Llomas. Voy a votar a favor, pero solo por la indicación que hemos presentado con la diputada Castillo, que considero que complementa bien la indicación presentada. Resultado, presidenta, 9 votos a favor, 2 en contra. Andreita, ¿podrías? Diputada Araceli tiene que poner en silencio la ICI. Está aprobado. Correspondería entonces votar la indicación de la señora Castillo y señora Llomas. ¿Puedes ponerla en pantalla? Sí. Es para agregar inmediatamente después del punto aparte, que pasa a ser punto seguido, lo siguiente. En el último caso, el inspector del trabajo, previo a otorgar la autorización, requerirá informes sobre la conveniencia de la misma al órgano de protección administrativa de la niñez que corresponda. ¿Votamos? Si le parece a la comisión... ¿Puedo hacer una pregunta, presidenta? Diputado Melero. Sí, es que a mí no me molesta el que haya este informe, pero puede ser burocrático, alargar innecesariamente que tenga que entregar la autorización, porque al final eso significa que el inspector del trabajo pasa a no tener ningún rol, sino que depende de este órgano de protección administrativa de la niñez. Otra cosa es que sea la facultad del inspector del trabajo previa consulta al órgano de protección administrativa de la niñez, de manera tal de que si ese organismo ve alguna razón para no otorgarlo, lo haga presente, pero si ponemos 2 personas autorizando, eso creo yo que es complicado versus el que se requiera o se haga la consulta obligatoria, eso sí. Me parece que eso es mejor que otorgar autorización que sea previa consulta a la oficina o el órgano de protección administrativa de la niñez que corresponda. Diputado, lo que dice es que el inspector del trabajo, previo a otorgar la autorización, requerirá el informe. Pero yo leí mal, tiene toda razón, presidente. Sí. Ya. Si le parece a la comisión... ¿Si le parece a la comisión? No, sí. El diputado Barros quiere votar. ¿No le parece, diputado Barros? ¿Quiere hablar? Diputado Barros. Gracias, presidenta. Mire, me parece razonable la indicación, pero quiero decirles que la indicación tiene un sesgo urbano brutal. Le quiero decir que en toda la provincia de Cardenal Caro hay dos inspectores del trabajo para una provincia completa. No hay oficinas locales de la niñez en cada parte, particularmente en el mundo rural. Entonces, yo creo que si ustedes hacen esa salvedad, me parece que aplicando al mundo urbano, me parece razonable lo que ustedes plantean, pero creo que una parte importante del país está muy lejos de tener un inspector que dé una autorización, por lo cual prácticamente es invisible, y si no existe la oficina local de la niñez, peor aún. Entonces, ¿cómo hacemos de que se aplique esto donde exista? Porque si no, la igualdad de la ley no cabe. No estoy en contra de las indicaciones, estoy haciendo una prevención de una realidad que nos toca vivir a quienes vivimos en el mundo rural. Eso nomás, gracias.
La diputada Castillo me había pedido la palabra. Sí, presidenta. No sé si ya estoy bien. Sí. Yo estoy de acuerdo con el diputado Barro y ese es un problema generalizado en todo lo que tiene que ver con la protección de la infancia en Chile. Tenemos un sistema que no tiene lo suficientemente nutridas las redes locales, sobre todo en aquellas comunas que tienen más conflicto, no solamente en zonas rurales, sino que comunas que son urbanas, pero que están muy distanciadas de los centros, de las capitales regionales, por ejemplo. Y lo que dice el diputado Barro es un problema real y que no solamente está en este tema, sino que está en todas aquellas materias que tienen que ver con la protección de la infancia. Pero es la institucionalidad que tenemos y creo que, o sea, una vez que se implemente la Ley General de Garantía y podamos contar con oficinas locales, esas oficinas locales tienen que ser el organismo que entregue un informe para efectos de cualquier cosa que pudiera implicar una vulneración de derecho y evitar justamente que una vulneración de derecho se produzca. Así que por eso creo que es importante y quiero defender la idea de la oficina local, aunque todavía no estén implementadas, porque cuando se vayan a implementar no tengamos que estar haciendo modificaciones a esta normativa. Ya. ¿Votamos? Votamos. Si le parece a la comisión, y así podemos... Presidenta, solamente una votación. Vamos a votar con la indicación que le hace la señora Castillo al texto original, que es sobre la conveniencia a la oficina local de la niñez. Pero si el texto original es lo que acabamos de votar, pues, secretario. ¿Perdón? No. Hace 3 minutos votamos el texto original. Estamos votando la indicación de la señora Llomas y Castillo, que agrega un párrafo a lo que votamos. Sí. De acuerdo, exacto. Ya, y la señora Castillo ha agregado a la oficina local de la niñez, por eso que digo que vamos a votar con esa inclusión. ¿Estamos? Así es. Presidenta. Diputado Labra. Sí, yo quisiera preguntarle por su intermedio al diputado que antecedió a la diputada Castillo. ¿Cuál sería la persona que tendría que autorizar si no existe un inspector del trabajo en los lugares que él plantea? ¿Me permite, presidenta? Diputado Melero. Sí, no, presidenta, aclarar que esto que se está indicando es para cuando se cree la oficina de la niñez. Esto está en la Ley de Derechos de la Niñez, de manera tal de que la aprehensión que tiene el diputado Barros o la pregunta que se está haciendo ahora por el diputado Labra van a tener solución con esa ley, de manera tal de que en todas partes va a haber una oficina local de la niñez. Así lo entiendo yo. Yo también lo entiendo así. Perfecto. Ya, entonces, si le parece a la comisión, y así lo damos por aprobado y poder cerrar la comisión porque estamos en el tiempo, lamentablemente, esto ha sido complicado de avanzar. Presidenta. Diputado Barro. Sí, no, yo estoy de acuerdo con ustedes respecto a la creación de las oficinas locales de la niñez. Ese no es mi punto. Es que, como dice en último caso el inspector del trabajo, previo a otorgar la autorización, requerirá el informe. Yo le quiero decir una cosa, yo vivo en la comuna de Chépica, jurisdiccionalmente dependo del inspector del trabajo que está en la comuna de San Fernando, a 50 kilómetros. Esto va a terminar siendo en algunos casos un impedimento en definitiva que la persona pueda trabajar. Por eso, me parece bien, yo lo dejaría con la oficina local de la niñez por cuanto vamos a tener garantías que haya oficina local de la niñez en todas partes. Si radicamos en la inspección del trabajo, mire, aquí hay inspección del trabajo en Pichilemu con 2 personas para toda una provincia, Santa Cruz y San Fernando para 20 comunas. Entonces, yo borraría el caso del inspector del trabajo y radicaría en la oficina local de la niñez como la entidad que corresponde que otorgue, ¿no es cierto?, la autorización. Creo que así se salva, porque el tema de la inspección del trabajo no vamos a aumentar las inspecciones del trabajo en los próximos años. Pero sí las oficinas locales sí van a estar incorporadas. No sé cómo hacerlo para efectos de que esto poder salvar, lo que no es una mala idea, creo yo. Subsecretario. Sí, Presidenta, yo creo que nos estamos enredando más de la cuenta por lo siguiente. Esta autorización del inspector del trabajo es la última ratio. O sea, si es que no ha habido autorización del padre, si es que no había autorización de la madre, si es que no había autorización del cuidador, en ese solo hipotético caso,
da la autorización el inspector del trabajo. Lo que me señala aquí Alejandra González, que es la jefa del Departamento de Trabajo Infantil del Ministerio, es que en los últimos años no se ha llegado a esa hipótesis. Por lo tanto, no es que cada vez que un adolescente deba trabajar tengamos que ir a pedir autorización de la Dirección del Trabajo. Esto es una norma supletoria a falta de, obviamente, las personas que señalan anteriormente. Por lo tanto, creo que es de una baja aplicación y, obviamente, como plantea el diputado Melero, como plantea la diputada Castillo, nosotros creemos desde el Ejecutivo que la redacción que se está proponiendo es la adecuada, entendiendo que es una norma de baja aplicación, y así me lo ratifican aquí, que durante los últimos años prácticamente los inspectores del trabajo no participan de estas autorizaciones, que son más bien dadas por los padres o las madres de los adolescentes. Gracias, subsecretario. Entonces, no hemos votado todavía. Si le parece a la comisión, ¿la aprobamos? Sí, Perfecto. sí, presidenta, dele nomás. Ya, acordado entonces. Ya. Para terminar, Presidenta, para terminar el numeral 3 antes que levante la sesión, nos queda por votar solamente los párrafos, los incisos segundo, tercero y cuarto del comparado, que tienen una indicación del señor Labra para el inciso segundo. ¿Y si prorrogamos, presidente, y la despachamos? No, si está prorrogada, de hecho, ya llevamos 15 minutos de prórroga. Prorroguemos hasta las 6, pues. Y me la están reclamando, ¿eh? Hasta las 5. Yo no puedo, yo puedo hasta las 5, no puedo más allá. Hasta las 5. Hasta las 5. Yo tengo otra comisión a continuación. Hagamos el esfuerzo. Votemos el numeral 3. Ya, votemos el numeral 3 y cerramos eso. Yo no entiendo bien, diputado Labra, si nos pueda explicar la diferencia a lo mejor entre... Porque, a ver, dice, en cualquier caso el Tribunal de Familia podrá dejar sin efecto esta autorización si lo estimara conveniente. Y acá, en caso que la autorización haya sido otorgada por el inspector del trabajo, este deberá poner los antecedentes en conocimiento del Tribunal de Familia, el que podrá también dejar sin efecto la autorización si la estimara inconveniente para el adolescente con edad para trabajar. Entonces, yo creo que como ya está aprobado, de la manera que ya está aprobado el proyecto, podríamos, porque el contenido es el mismo, podríamos ver el contenido del gobierno, o sea, del presidente, y aprobar ese, si le parece, diputado Labra. Sí, no hay problema. Ya, perfecto. Entonces, si le parece a la comisión. Presidenta, solo una observación. Que me acabo de dar cuenta. En el último párrafo, el siguiente dice: la autorización exigida no se aplicará a la mujer casada, quien se regirá respecto al artículo 150 del Código Civil. Eso está bien, pero solo respecto a la mujer casada en sociedad conyugal, porque el resto no tiene esta aplicación. Es verdad. Es verdad. Hay que hacer esa modificación, subsecretario. ¿Le parece? Ya, perfecto. Que traiga la redacción de la modificación en la próxima sesión, presidenta. Presidenta, yo prefiero que lo votemos al tiro y hagamos al referéndum esa autorización para no volver atrás, si le parece. Ok, me parece a mí. Okay. ¿Cómo quedaría, perdón? Pero si no, presidenta, yo presento la indicación y la votamos al tiro. ¿Cómo quedaría, señora Castillo? Que para agregar, luego de la mujer casada, la expresión en sociedad conyugal, y lo votamos al tiro. Bien. Votémoslo con eso, pues. Eso. Sí. Yo lo estoy agregando acá. Ya, perfecto. Ya. Entonces quería, la autorización exigida no se aplicará a la mujer casada en sociedad conyugal, quien se regirá respecto a lo previsto en el artículo 150 del Código Civil. Así quedaría. Perfecto. Eso. ¿Le parece a la comisión? Sí, presidente. Estamos votando los tres incisos juntos, ¿ah? Sí, está claro, secretario. ¿Le parece a la comisión? Sí, presidente. Unanimidad. Aprobado. Ya. Seguimos entonces con... Por eso terminamos. ¿O hasta acá alcanzamos? Hasta las 5, presidente. Ya. Capaz que lo podemos despachar. No creo que tengo mucho que hacer. Es la letra C la que viene. Yo sí, diputado Melero, no me puedo quedar más allá a las 5. Yo sé, tienes que hacer casa a casa. Ya, la letra C que tienen en pantalla tiene una indicación del presidente de la República. Déjeme ver. No.
Tiene indicación de tampoco. Pensaba que tenía indicación del señor Jiménez, pero no. ¿Le parece a la comisión? Ya. Si no hay indicaciones, yo creo que estamos bien. ¿Le parece a la comisión? ¿Cómo? Hay una indicación del Ejecutivo, la que está en mano derecha, que claro. la pantalla, ¿no es cierto? Sí. Sí. No, de hecho agrega que sea adolescente con edad de trabajar, que deberá acompañar el certificado de licencia médica. Esta fue una propuesta, Presidenta, de la Defensoría de la Niñez de hacer esa aclaración y por eso lo presentamos como indicación. Sí. Al final es un requisito administrativo, no un tema de fondo. Además. Ya, entonces, si le parece a la comisión. Sí, Presidenta. Aprueba. Ya, perfecto. Después tenemos la letra D a continuación. Hay indicación del señor Labra. Hay dos indicaciones del señor Labra. Y una indicación de la señora Castillo. Ah, no. Del señor Labra, no. Ya, ¿y el diputado Jiménez me pidió la palabra? También tiene una. También tiene una. Ya, perfecto. Esto es sobre la jornada laboral, ya, entonces esto sí vamos a tener que verlo. Ya, la propuesta del Ejecutivo, o continúe, Pedro. No, que ustedes tienen las indicaciones del presidente de la República y del señor Labra. Falta la indicación del señor Jiménez que no aparece en el comparado, que es para agregar un inciso nuevo a continuación del segundo inciso del literal D correspondiente al artículo 3, lo siguiente. El empleador deberá costear o proveer el traslado y alimentación de él o la adolescente con edad para trabajar en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. Sí, me parece razonable. Perdón, no entiendo el tenor de la indicación del señor Jiménez. ¿Alguien me la puede explicar? ¿Quién tiene que pagarle qué cosa a quién? El empleador, pero le voy a dar la palabra al diputado Jiménez mejor. Diputado Jiménez. Gracias, presidente. No, esto va en la línea de proteger a los adolescentes en su trabajo. Esto ya existe, está en el Código del Trabajo, no estamos innovando, para que se les pague, para que el empleador le pague, digamos, el traslado y la alimentación. Así de simple, nada más. En general son trabajos de bajo costo para el empleador. La mayoría de los casos casi no pagan cotizaciones. Por lo tanto, lo que estamos proponiendo es que al menos paguen, ¿no es cierto?, el traslado de los jóvenes y la alimentación de ellos. Eso a mí me parece razonable. Empecemos por la indicación del Ejecutivo primero. Eso, sí. Es la primera. Están aprobadas las dos por el falta de indicación. Bueno, la indicación del Ejecutivo, subsecretario. Están aprobadas ya por unanimidad, las dos. Pero ya. Falta el señor Labra. Sí. Yo ahí, Presidenta, quisiera, si usted me permite, que el Ejecutivo pudiera fundamentar por qué establece el máximo de 6 horas. Ahora le estaba dando la palabra al subsecretario. Subsecretario. Sí, gracias, Presidenta. A ver, en el proyecto establecemos, hoy día la jornada semanal de los adolescentes es de 30 horas a la semana, y hoy día el máximo diario es de 8 horas. Estamos proponiendo una baja de ese máximo para que los adolescentes puedan obviamente compatibilizar aquellos que van a trabajar aquel trabajo obviamente con los estudios. Si uno mira el derecho comparado, Presidente, yo aquí tenía un cuadro que nos prepararon. La verdad es que la realidad en la región aquí en Latinoamérica son bastante similares. Por ejemplo, Argentina y Uruguay tienen 6 horas diarias también de máximo, tal como estamos proponiendo ahora, pero tienen 36 horas a la semana. Perú y Paraguay hacen una distinción para los menores de 12, 13 años, 4 horas diarias, pero de 14 años en adelante, 6 horas diarias, y establecen un máximo también de 36 horas a la semana. Nosotros estamos haciendo esta propuesta, Presidenta, que es actualizar la normativa actual, que es de 8 horas diarias, 30 horas a la semana, proponiendo estas 6 horas en el periodo de actividad académica, y obviamente liberar ese tope hasta 8 horas en los periodos de
vacaciones. Eso respecto de la jornada presidenta. Este mismo artículo viene después y lo podemos ver más adelante, el tema de las multas, donde también estamos haciendo un aumento importante en lo que son las multas que establece el Código del Trabajo, pero si le parece eso lo vemos en los párrafos que vienen después. Presidenta, y don Francisco del Río, que no había intervenido hoy, quiere hacer un complemento adicional, por su intermedio. No, Presidenta, solamente para agregar que el guarismo 6 horas, conforme a las normas administrativas de la Dirección del Trabajo, da derecho a que el menor pueda interrumpir su jornada para colación. La jornada de 4 horas no da derecho a interrupción, por lo tanto significa también un beneficio para el mismo trabajador, para el niño trabajador. Efectivamente, para el niño, niña o adolescente. Efectivamente, Presidente. Bueno, entonces pasemos a votar. ¿Les parece? O si no, nadie me ha pedido palabra, así que entiendo. Está en primera indicación del señor Labra, Presidenta. Ya. Diputado Labra, ¿o mantiene la indicación? Sí, claro, sobre todo si se puede aprobar la indicación del diputado Jiménez, que da derecho a transporte y a alimentación a cualquiera de estos niños. Entiendo que si se aprueba la jornada de 4 horas que nosotros proponemos, deberán tener derecho a transporte y alimentación igual. Si no, habría que cambiar la norma a la que están haciendo referencia y no esta. O sea, cambiar esta significa que vamos a favorecer a más niños y niñas. Lo que estaríamos votando ahora sería su indicación en particular, diputado, que por lo tanto que sea la jornada de 4 horas diarias. Eso es lo que estaríamos votando ahora. Ya. Sí, yo quiero disminuir la cantidad de horas que puedan trabajar. De todas maneras. Gracias. Mi único pero a eso, porque le estaba dando una vuelta, es que si se mantienen las 30 horas semanales, podríamos terminar perjudicando los fines de semana de los estudiantes. A mí eso me preocupa en el fondo, porque si mantenemos las 30 horas, que es el horario de trabajo, que es lo que se mantiene, ese es el problema, diputado Labra. ¿En votación, Presidenta? Sí, o no sé si el diputado quiere... Sí, perdón, lo demás no se modifica, estamos diciendo que tienen que ser distribuidas en un máximo de 4 horas y en el año escolar y 8 horas diarias durante la interrupción del año escolar. O sea, eso no se complica, no veo el perjuicio. Pasemos a la votación entonces, diputado Melero. ¿En votación, Presidenta? Era solamente, Presidenta, para argumentar que acortar el horario de trabajo, en vez de beneficiar al niño y a la familia, porque normalmente ellos trabajan para una familia, vamos a perjudicarlos por las razones que usted ha dado, Presidente. Y me temo además que con los tiempos que estamos viviendo, el trabajo adolescente en complemento con la escolaridad va a ser cada día más necesario. Yo creo que 6 horas respeta los derechos del adolescente y no pone en ningún riesgo el que haya desincentivo a contratarlos para así ayudar a la economía del grupo familiar. Nada más que eso. Así que si quiere voto, lo presento. Ya, en votación entonces. Señor Barros, estamos votando la indicación del señor Labra. Señor Barros. ¿Aló? Ahí sí. Señor Barros, ¿cómo vota usted? Contra, Presidenta. Señora Castillo. Señora Castillo. Ahí sí, me abstengo. Señor Durán. Señor Durán, no está. Señor Eguiguren. En contra. Señor Jiménez. Presidenta, yo en el sentido de que entiendo la indicación del diputado Labra, porque la verdad que cuando nosotros estamos discutiendo este proyecto de ley, no puede ser que pensemos que los jóvenes, como dijo el diputado Melero, trabajen. Yo sé la realidad, no me estoy confundiendo ni nada, pero no debería ser la realidad, que trabajen por ayudar a la economía de su hogar.
como existe en otros países, los jóvenes entran a trabajar porque es una adaptación que hay para ellos, para el mercado laboral, para que empiecen a conocer, para que tengan para sus gastos, pero me choca el hecho de sentir que un joven tenga que trabajar para mantener a la familia. No siento que ese sea el sentido, el espíritu de la ley, entendiendo las realidades de cada país, y muchas veces eso ocurre acá en Chile. Pero por eso digo que entiendo la indicación del diputado Labra, y por eso la voy a votar a favor. Señor Labra. A favor. O apruebo, que es mejor que a favor. Señor Melero. En contra, presidente. Señor Ramírez. En contra. Señor Saavedra. Señora Neuquén. En contra. Señora Sepúlveda. Señora Sepúlveda. No. ¿No está? Señor Silver. Señora Yomans. Sí, yo la verdad es que me voy a abstener. Yo comparto la aprehensión del diputado Labra, y la verdad es que preferiría bajar las horas, de las 30 horas, bajarlas, pero no las horas diarias. Como que creo que habría hecho otra modificación diputado Labra. Creo que las horas semanales podría haber sido una forma más como para que en el fondo la distribución total fuera mejor. Pero eso me voy a abstener, pero comparto el espíritu de todas formas. Resultado de la votación, presidenta. 2 votos a favor, 5 en contra y 2 abstenciones. Rechazada la indicación. Nos queda en este mismo numeral la indicación del señor Jiménez, que la tenía por acá. ¿Dónde la tenía? Que es para agregar a continuación de un inciso nuevo, a continuación del segundo inciso, a continuación del que acabamos de votar. Ahí está, ahí se ve Pedro. Inciso segundo. Ya, a continuación de este inciso, para efectos de determinar, a continuación de ese inciso y antes del inciso que empieza con el empleador, lo siguiente. El empleador deberá costear o proveer el traslado y alimentación de él o la adolescente con edad para trabajar en condiciones adecuadas de higiene y seguridad. Eso es lo que agrega como inciso nuevo el diputado Jiménez. Como inciso nuevo. ¿Y le parece a la comisión? No, presidente. ¿No? ¿Sí? Votación entonces. No, presidenta, pido la palabra. Ah, disculpe, diputado Melero. Sí, presidenta. A mí me parece que las condiciones adecuadas de higiene y seguridad están ya establecidas. Me imagino yo algunas o todas en el Código Sanitario, con las normas y reglamentos que distintos cuerpos legales establecen, tanto para adolescentes o el trabajo adolescente como para el trabajo de adultos. O sea, creo que nadie debiera de poder trabajar en un establecimiento que no tenga las normas adecuadas de higiene y de seguridad. Son normas comunes para todos los trabajadores, por consiguiente, si así no fuere, debiera ser sancionado por el organismo competente que fiscaliza el cumplimiento de esas normas. Ahora, yo creo, presidenta, que el objetivo de esta legislación está en cautelar y cuidar que no haya trabajo peligroso, que no se abuse de los niños y de los adolescentes, pero también desde el momento que el legislador establece las condiciones que está establecido y en las que estamos innovando, la posibilidad que sí trabajen, es porque el legislador quiere que eso ocurra. No estamos legislando para que los adolescentes no trabajen, estamos legislando para que los adolescentes lo puedan hacer, ya sea en la mirada que yo comparto del diputado Tucapel Jiménez, que puedan tener un proceso de aprendizaje previo al trabajo formal, quizás, para que se vayan adentrando en los elementos propios de lo que va a ser su trabajo futuro, si están en un colegio técnico, liceo técnico, para que vayan conociendo destrezas, en fin. Pero también, y el diputado Jiménez lo dice, yo no soy ciego a la realidad,
en nuestro país y después, más aún, en el nivel de pobreza gravísimo, presidente, y no lo exagero, en que vamos a quedar después de esta pandemia, ya si no miren las cifras de hoy día, se va a hacer más necesario que nunca que los adolescentes puedan colaborar al ingreso familiar, no para sostener a la familia, para colaborar probablemente al ingreso familiar. Entonces, ponerle más elementos al empleador, que debe costear el traslado, que debe costar la alimentación, al final, presidenta, a una empresa, a una pyme o cualquier otra que tenga que hacerse cargo de todas esas cosas, va a sacar cuenta y va a decir, mejor no contrato. Entonces, estas son las clásicas cosas, presidente, que están con una buena orientación humana de lo que se busca, pero que chocan con la realidad y con los elementos que creo yo que hay que siempre cautelar. Yo prefiero que un adolescente tenga trabajo y deba llevarse su cocavida en la casa o juntar las comidas porque la jornada no va a poder ser de más de 6 horas, que estar poniendo costos adicionales que al final terminan redundando siempre en menor empleo y en menos posibilidades. Ya. Si no hay más palabras, diputado No sé qué Labra. opina el Ejecutivo. Sí. El problema es que tengo que retirarme, tengo otra reunión a las 10. Mire, si le parece, alcancemos a votar esta indicación para poder verlo. Póngala en votación porque yo también me tengo que ir, por favor, presidenta. Gracias. En votación, entonces. Señor Barros, la indicación del señor Jiménez. Don Ramón. Señora Castillo. Silencia, ahí sí. Apruebo. Señor Durán. Señor Iguiguren. En contra. Señor Jiménez. A favor. Señor Labra. Apruebo. Señor Melero. En contra. Señor Ramírez. En contra. Señor Saavedra. Señora Leuquén. No está. Señora Sepúlveda. Señor Silver. Señora Yomas. A favor. Yo, presidente. Yo, don Pedro. Don Ramón, ¿cómo vota? En contra. ¿Algún otro señor diputado que no haya votado? Tenemos 1, 2, 3, 4 votos a favor, 4 votos en contra, ninguna abstención. Rechazada, presidenta. Ya. Entonces con eso cerramos la votación por el día de hoy. Gracias. Muy bien, presidente. Muchas gracias, presidenta. Muchas gracias a todos los diputados. Gracias, presidenta. Hasta luego. Hasta luego, presidenta. Compartir, don Ramón. Chao, chao. Diputado Barros. Chao. Thank you.